Hola, hola, ¿cómo va? Judith, Juanjo, ¿cómo andan? Hola, hola, buenas tardes. Hola, Juan, hola, Nan, buenas tardes. ¿Cómo andás, Juanito? ¿Cómo andás? Hola, Judith, ¿cómo va? ¿Cómo andan, Juanjo? Bueno, esperamos, hoy estoy medio mal de la garganta, pero esperamos que se sumen un poquito para empezar con la clase de hoy. Bien, gracias. Un poco mal de la garganta por el frío, medio que está complicado, ¿no? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Cómo se viene llevando estos días de frío, lluvia, hasta ayer, ¿no? ¿Bien? ¿O mazo? Están medio como el clima medio bajoneante. Gracias. Bueno, empiezo porque después, hola, empiezo la clase de hoy de psico para cuarto séptima y después para quien quiera escucharla, por supuesto. Después queda grabada, así que aprovechamos el tiempo. Eh, la idea es hoy continuar con lo que habíamos visto el viernes pasado y también empezar a trabajar con las dudas que hayan quedado de la clase pasada que estuvimos trabajando la tercera conferencia de Freud de 1909 y que estuvimos también como navegando entre la segunda y la tercera, tratando de encontrar algunos conceptos que fueran como interesantes y algunos conceptos que fueran interesantes para poder llevarlos a la actualidad. Y en la última clase habíamos estado terminando, me acuerdo cuando ustedes me preguntaban sobre el contenido manifiesto y el contenido latente, y yo les comentaba que para Freud el contenido manifiesto y el contenido latente son como las dos partes de toda formación del inconsciente. Es decir, toda formación del inconsciente, sea un chiste, un acto fallido, un lapsus, un sueño, un síntoma, todas esas maneras que habíamos explicado que tiene el inconsciente de expresar, ¿sí?, un contenido, eh, son de alguna manera maneras que tienen dos aspectos. Uno es consciente y otro inconsciente. Habíamos dado el ejemplo que, por ejemplo, en un chiste, la parte consciente es el relato mismo del chiste, el relato en sí del chiste. Y el significado oculto, el sentido oculto de ese chiste, formaría parte de lo latente, formaría parte de el contenido más inconsciente. El chiste Freud le dedica un libro al chiste. Freud le dedica un libro que llama El chiste y su relación con el inconsciente. Porque él pensaba que detrás del chiste se esconde una, una cantidad de mecanismos de verdad donde muchas veces detrás del chiste, de la broma, de el humor, se está diciendo muchísimas cosas más de lo que uno cree que está diciendo. De hecho, es muy común que alguien haga una broma y después lo aclare y diga, no te enojes, fue una broma, como minimizando el acto o el comentario. Y en realidad Freud va a plantear que en general los chistes son maneras de decir indirectas, son maneras de aludir a determinados temas que, por decirlo de una manera graciosa o chistosa, el otro cree que no son verdad, pero muchas veces lo son. Por eso en todo chiste siempre van a encontrar alguna verdad o van a encontrar algún dejo de cierta temática que en algún punto
tiene cierta lógica y que tiene cierta situación de verdad. Entonces, latente y manifiesto son dos aspectos absolutamente unidos en cualquier formación sustitutiva. En el síntoma, no sé, un síntoma como puede ser una disfonía ante una determinada situación, como la que contábamos de una paciente en la clase pasada, la disfonía en sí, la persona que relata que tiene esa disfonía, ese relato, ese síntoma, la parte consciente, no puedo hablar, es lo consciente, es lo manifiesto. Lo latente sería el motivo, lo oculto, lo que se está intentando expresar de manera deformada. Y acá les recuerdo que en la clase anterior charlábamos que el responsable o la responsable de esa deformación es la resistencia. Esa barrera que ubicábamos entre el inconsciente y la conciencia, esa barrera es la responsable de la deformación de los contenidos del inconsciente, esa barrera que filtra, esa barrera que permite que algo pase o no, y que si pasa, que se disfrace lo suficientemente bien como para distraer a la conciencia. Habíamos hecho el ejercicio y habíamos hecho la comparación con la resistencia como si hubiese alguien apoyando en una puerta, una fuerza que no dejara pasar a alguien. La resistencia, comentábamos, no es un mecanismo de defensa, es una fuerza que colabora con todos los mecanismos de defensa para que aquello que está siendo reprimido o aquello que está en el inconsciente no vuelva a la conciencia. Porque en general, cuando aquello que está en el inconsciente vuelve a la conciencia, genera angustia. Recuerden también que el inconsciente freudiano es un inconsciente donde lo olvidado no está olvidado porque carece de importancia. Está olvidado precisamente porque es demasiado importante. Pero demasiado importante al punto de generar angustia. La angustia es ese sentimiento de malestar que rompe el equilibrio del aparato psíquico, rompe la homeostasis, ese principio que regula el aparato psíquico y que necesita de un mecanismo que venga a volver a restablecer ese equilibrio, y ahí vienen los mecanismos de defensa. Hasta ahí habíamos llegado y habíamos llegado a un punto donde decíamos por qué se considera el sueño o formaciones del inconsciente como cumplimiento inconsciente de deseo. Bueno, si lo que reprimimos en general, reprimimos entre comillas porque es involuntario, por supuesto, ¿no? Nadie puede decir voy a reprimir. Lo que uno puede pretender es decir no voy a pensar en esto, pero nadie puede reprimir voluntariamente. Alguien puede no pensar, tratar de quitar de su cabeza, de su mente, de su pensamiento algo, pero el mecanismo es involuntario. Pero si lo que en general se reprime son episodios traumáticos, ¿sí?, como hemos comentado en la última clase, o también lo que se reprime pueden ser deseos, ¿sí?, que entran en contradicción con nuestra moral, con nuestros principios, digamos, que sociales, que algo del inconsciente pase a la conciencia, en alguna parte, es una manera de cumplimiento de deseo. Porque si un deseo fue reprimido, y ese deseo, aunque deformado, vuelva a la conciencia, indirectamente ese deseo se está realizando. Esto tiene que ver con que Freud tiene una mirada de la palabra deseo que es una mirada muy particular. Para Freud el deseo es esa fuerza, ese empuje, esa pulsión. Acuérdense de esta palabrita que si estuviésemos en clase se las escribiría en el pizarrón, que es
pulsión, con P de papá, L, y que en alemán se dice Trieb, pulsión. La pulsión es el deseo, es la fuerza, son las ganas, es la búsqueda. Es la búsqueda de un objeto o de algo que me genera la sensación de que cuando lo encuentre voy a ser feliz o voy a tener plenitud. Eso que nosotros podemos perfectamente llamar deseo, Freud lo llama pulsión. En otros momentos lo va a llamar libido, más relacionado con la sexualidad. Y acá aparece algo muy interesante, que es que lo que desea cada persona, lo que cada persona busca para desear, el objeto que desea cada persona, el amor, la profesión, lo que... Hola, ¿cómo va? Mariano, ¿cómo va? Todo lo que desea cada persona es algo absolutamente personal, valga la redundancia. Es algo absolutamente único. Lo que a mí me despierta la búsqueda de encontrarme con determinadas cosas no es lo mismo que le despierta a otra persona. Digo, ¿por qué tenemos los amigos que tenemos? ¿Por qué nos enamoramos de quién nos enamoramos? ¿Por qué elegimos la profesión que elegimos? ¿Por qué en la vida nos enganchamos a lo mejor siempre con mismas situaciones, aun cuando después sufrimos? Un abrazo, tiene que ver con que en general, va a plantear Freud, nuestra pulsión, nuestro deseo, es buscar un objeto o varios objetos que los buscamos porque no los tenemos y creemos que esos objetos nos van a dar la tranquilidad y el placer. El tema es que esos objetos que buscamos son distintos para cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una vida particular, cultural, social y una historia diferente a la otra. Porque no somos animales inferiores, no tenemos prácticamente instintos y porque cuando deseamos, no deseamos solamente para sobrevivir, deseamos para algo más, que es lo que a veces pasa cuando se oponen en los discursos religiosos con los discursos del psicoanálisis, donde en la religión se plantea el orden natural y en el psicoanálisis se plantea el orden simbólico. En el orden natural se plantea un hombre y una mujer para la procreación, y en el psicoanálisis se plantea que el hombre y la mujer, o el hombre y el hombre, o la mujer y la mujer, o el hombre y vaya a saber quién más, se pueden encontrar para infinidad de deseos, porque en realidad las personas no deseamos por instinto de supervivencia, deseamos para la satisfacción. ¿Sí? Díganme si pongan alguna manito si se va entendiendo lo que voy diciendo, porque es muy difícil dar clases de esta manera. Entonces, Freud con esto va a plantear algo muy interesante, que es que el ser humano va a tener una cantidad de objetos de deseo que va a tener que en algún momento pensar si Gracias, Jochi. Gracias, Steve. No saben lo importante que es que cada tanto me manden una así, porque si no, yo siento que me quedo acá destacado. El psicoanálisis lo que va a plantear es que cada tanto el ser humano se tiene que replantear si los objetos que desea una persona son realmente objetos que, por un lado, los desea, y si esos objetos que desea cuando los tiene, le hace bien o le hace mal la misma persona. Porque si a mí me enseñaron desde muy chique que cada vez que estoy angustiado tengo que comer, por ejemplo, por algo natural, qué sé yo, por algo afectivo, no echemos la culpa a nadie. Pero si de repente cada vez que yo llegaba de la escuela y
y tenía, no sé, una tristeza o un problema, y me peleaba con alguien, y venía mi abuela o venía alguien y decía, vení, no te preocupes, te preparo algo rico para comer, venía así. Y, y se me empieza a unir desde muy peque la idea de, ante la angustia, la comida es una respuesta. Indudablemente se empiezan a aprender conductas que a lo largo de la vida después quedan como pegadas y encriptadas, que en algún momento vamos a tener que separar. Si de muy peques el maltrato viene asociado con el afecto, o por lo menos con el discurso de el afecto, puede pasar que de adultos haya personas que sigan involucrándose en situaciones de maltrato porque sientan que en el maltrato hay algo del orden del afecto, porque así fueron sus primeras relaciones y así fueron sus primeros vínculos. Entonces, hay un montón de cosas que deseamos y que tenemos que están todas bien, pero debemos pensar cuáles son las que están todas mal para poder repensar y poder decir, con estos objetos de deseo me quedo y con estos no, porque quizás no me sirven. Obviamente que no es tan fácil y requiere todo un proceso, porque cuando uno tiene esos objetos, en general les cuesta soltarlos, porque se acostumbró a eso. La idea es poder pedir ayuda en ese caso. Siguiendo con el cuestionario de la clase y siguiendo, o incluso que ellos mismos, claro, claro, ese tema que incluso darse cuenta, ¿no? Es todo un tema, el tema de darse cuenta y poder registrar cuando algo uno tiene que cambiar, incluso también poder tener una escucha empática, poder escuchar a los otros y también escuchar qué dicen los otros de uno, para poder también registrar cuando a veces varias personas te dicen algo y por ahí está bueno darle bola a lo que varias personas digan, no porque vayas a darle demasiada importancia a todo, pero si ves que en varios lugares te dicen algo y por ahí tómalo, porque a veces la omnipotencia te puede llevar a creer que en realidad sos perfecto o que no tenés nada que modificar, nada que cambiar. Y la propuesta del psicoanálisis es una propuesta de reconstitución subjetiva constante. La propuesta del psicoanálisis, si bien es la niñez, es como la parte más importante de base en la cual se establecen las primeras huellas y las primeras plataformas de la vida de un ser humano, en la vida uno puede cambiar esas huellas, en general, ¿sí? Eh, cuando ustedes ven el cuestionario, dice conferencia 4 e historieta. La historieta no está en el Classroom, así que solamente vean la conferencia 4. Hay algo interesante de esta parte de la conferencia 4, y es cuando él tiene que explicar, que es muy interesante el modo en que trata de hacerlo en la conferencia 4 y en todos sus escritos. Es muy interesante cuando él tiene que explicar por qué él utiliza el concepto de sexualidad, ¿no? Porque él escribe en 1905 un ensayo que se llama un ensayo de una teoría sexual, tres ensayos de una teoría sexual. Y él tiene que explicar claramente que para él la sexualidad no es sinónimo de genitalidad. Algo que todavía se sigue pensando. De hecho, a principio de esta semana, tuvimos en el terciario la primera clase del taller de ESI y yo les planteaba a las chiques, hagan mentalmente el dibujo de una figura humana, ¿no? Cualquier una figura humana sin ningún tipo de rasgo. Señalen mentalmente dónde ubican ustedes la sexualidad, pero no lo racionalicen inmediatamente. Y la mayoría lo planteaba en la zona genital. Después empezó a decir, no, en la cabeza, en el cuerpo, pero al principio la genitalidad es como que copa la sexualidad. Y Freud ya en aquel momento separaba sexualidad de genitalidad. Freud planteaba la sexualidad más que nada como a una conducta puramente humana que tenía que ver con el placer
la búsqueda de placer con la satisfacción incluía a la genitalidad si daba placer. Si la genitalidad no daba placer, la desestimaba, no tenía nada que ver. Para Freud la sexualidad es una sexualidad que da placer. Cualquier acto, comer, ir al cine, al teatro, todas esas cosas que no podemos hacer ahora, estar con amigues, pero poder tener, no sé, placer, una buena relación genital también puede incluir, es el placer. Y acá es donde se complejiza lo interesante del paradigma freudiano, que después vamos a cuestionarlo a la luz de nuevos psicoanalistas que encuentran en Freud a un tipo que pudo avanzar en un montón de temas, pero que atrasó en un montón de otros. Vamos a ver algunos artículos de, por ejemplo, de Jorge Reiter, cuando él habla en su libro de Edipo Gay, va a hablar de, bueno, de cierto patriarcado en la teoría freudiana. Pero, por ejemplo, Freud, cuando habla del inconsciente, el inconsciente freudiano es un inconsciente sexual. Porque si la sexualidad es placer, la sexualidad son deseos, la sexualidad son satisfacciones, en una sociedad donde hay que compartir espacios y inhibir deseos para compartir con otros el espacio público, indudablemente que lo que más va a haber en nuestro inconsciente son deseos no cumplidos, generalmente de índole sexual. Por eso el inconsciente freudiano va a ser un inconsciente puramente casi sexual. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, cuando a él lo acusaban de sexópata, de pornógrafo, en realidad él decía, a ver, yo no estoy inventando nada, yo estoy contando lo que encuentro cuando analizo a una paciente o a un paciente. Encuentro que en sus fantasías, que en sus sueños, que en sus ilusiones hay una cantidad, gracias, de deseos no realizados que le están ocasionando problemas. Fantasías homosexuales, fantasías lésbicas, fantasías de todo tipo, fantasías eróticas que en general aparecían en el análisis y que llenaban ese consultorio freudiano y que estaban muy relacionadas con la patología que traía esa persona. Entonces, es el inconsciente freudiano un inconsciente cargado de sexualidad y tiene que ver con una posición muy clara para Freud. Para Freud, la cultura existe gracias a la represión, porque reprimimos, porque podemos reprimir, porque podemos inhibir, porque podemos sofocar nuestros impulsos, surge la cultura. Si cada uno hiciera lo que quisiera, no existiría la cultura. Esta es la postura de Freud. Antes de Freud existe un señor que se llamó Nietzsche, que quizás lo estén viendo en filo, que planteaba todo lo contrario. La represión, en lugar de crear cultura, la represión somete al ser humano y lo transforma en un ser dominado, en un ser absolutamente inválido. Pero bueno, ahí hay como una polaridad entre Freud y Nietzsche. Para Freud, claramente la cultura existe porque hay represión. Y el precio que todos pagamos por ser sujetes de cultura es la neurosis. Somos neurótiques porque... cierto, Mile. Somos neurótiques porque vivimos en cultura y por vivir en cultura tenemos que aguantarnos un montón de cosas y reprimir un montón de cosas que no podríamos, ¿sí?, expresarla en un estado de naturaleza, supónganse, por ese estado.
En un momento, Freud, hay algo interesante que yo lo quiero saltear, lo vamos a ir viendo en la clase de Zoom, pero lo quiero saltear. Él va a establecer etapas psicosexuales, eso lo vamos a ir viendo. Pero hay algo que a mí me interesa mucho porque acá viene la crítica que vamos a hacerle a Freud. Y me parece que ahí se pone interesantísimo. Hay que tener en cuenta que Freud está escribiendo esto en 1909, que está hablando de una sexualidad muy, digamos, está poniendo nombre, digamos, a un montón de cosas eh, que en ese momento eran muy difíciles porque Freud empieza a hablar de la masturbación, empieza a hablar de la sexualidad infantil, empieza a hablar de la sexualidad en las mujeres, y esto era como muy llevado, era en general tratado por la criminalística, ¿sí? Por los casos de criminalística. Quiero hacer un paréntesis. Michel Foucault fue un gran pensador, no se lo puede ubicar ni en filósofo, ni en antropólogo, fue un gran pensador del siglo XX, que en su primer tomo de Historia de la Sexualidad dice algo muy interesante. Dice, el siglo XIX fue el siglo donde quizás más se reprimió la sexualidad, donde la iglesia, la medicina, las leyes más reprimieron la sexualidad. Pero ambivalentemente es donde más aparecen palabras y estudios sobre la sexualidad. Y esto que parece una contradicción, no lo es, dice Michel Foucault. ¿Por qué? Porque en realidad había que nombrar a la sexualidad, había que diagnosticar a la sexualidad, había que etiquetar a la sexualidad para reprimirla o para patologizarla. ¿Cómo vas a patologizar? Vas a nombrar una enfermedad si no la creaste. Entonces, esta contradicción es muy interesante porque en el siglo XIX aparece la palabra homosexualidad. En 1871, algunos dicen 1869, aparece primero la palabra homosexualidad y muchos años después aparece la palabra heterosexualidad. Y si aparece la palabra homosexualidad, aparece para incluirla en un manual de psiquiatría para trabajar los casos de criminalística. Entonces, siglo XIX, hiperrepresión, hiper pesadez sobre la sexualidad, pero un montón de estudios sobre la sexualidad. ¿Pero para qué? Para poder nombrarla y poder controlarla. Entonces, en este contexto, Freud la empieza a nombrar, pero no para patologizarla, la empieza a nombrar para describirla. Pero acá hubo un problema. Freud escribe en alemán. Se tradujo a todos los idiomas y en el español ocurre algo muy interesante. Cuando traducen el artículo de él que se llama Tres ensayos de una teoría sexual, y Freud describe prácticas sexuales que no son digamos, las tradicionales, ¿sí? A las del heteropatriarcado, como pueden llegar a ser la masturbación, como pueden llegar a ser la homosexualidad, como puede llegar a ser la bisexualidad. Freud va a utilizar el concepto de perversión. Y cuando Freud utiliza el concepto de perversión, en el español, en realidad, en el español el concepto de perversión está muy ligado a algo malo o a algo patológico, cuando en realidad en el origen y digamos, en el significado original del término que lo utilizaba Freud,
Él quería referirse a otra versión. Fíjense cómo una palabra puede cambiar todo el sentido de un texto. Cuando Freud hablaba de la homosexualidad, él hablaba de la otra versión. No era una, es decir, para Freud, perversión es otra versión, ¿sí? Porque además es así de coherente con sus casos clínicos, es así coherente con el caso de la joven homosexual, es así coherente con el caso de Leonardo da Vinci. Eh, él la tenía muy clara, ¿no? Cuando de repente una madre le escribe diciéndole que por favor atienda a su hijo en ese sentido, porque creía que tenía conductas que eran complicadas, y la madre en ningún momento le dice nada, y él le responde y dice, mire, me parece que usted me está diciendo que su hijo es homosexual y quiere que yo lo atienda. Mire, yo si usted quiere lo puedo atender, pero quiero decirle que lo puedo atender si su hijo quiere, y lo quiero atender si su hijo cree que él tiene un problema que quiere modificar, porque la homosexualidad no es ningún problema. Estas eran las respuestas de Freud en 1905, ¿sí? Había otras que no eran tan felices, había otras que eran mucho más patriarcales. Esas respuestas quizás más patriarcales tenían que ver también con su educación. Freud era de una religión judía, era de una, como nosotros, todos judío-cristiana. Freud pertenecía a una clase más, digamos, de una clase media acomodada. Y cuando él empieza a hablar del complejo de Edipo, que se entiende muy poco cuando habla del complejo de Edipo, porque lo hace tan gráfico, pero tan gráfico que hasta por momentos es gracioso como lo explica él, porque él lo entiende. Él era un gran lector de la mitología griega y era un gran lector en general, pero cuando él habla del complejo de Edipo, él termina planteando a un nene enamorado de su mamá y a una nena enamorada de su papá, y el enemigo es el otro, el del sexo opuesto. En realidad Freud lo que está tratando de decir es algo así como que en la época que él escribía, una familia estaba conformada en general por una madre, un padre e hijos. Era una estructura victoriana, una estructura de familia tradicional. Esa estructura tradicional era el primer modelo social que podía tener un niño en ese momento. Por lo tanto, acuérdense que en ese momento se escolarizaban mucho más tarde, la mujer en general, si era de clase media, no accedía al trabajo, se quedaba en su casa, el hombre era el que accedía a lo social, de hecho la mujer tenía muchísimo menos acceso a lo social, y en ese contexto Freud lo que describe es una escena donde el el varón, el varón empieza a sentir, percibir, registrar a través de esos modelos que tiene a su alrededor, que son en ese caso sus padres, qué espera la sociedad de un varón y qué espera la sociedad de una mujer. Pero no solo porque se lo puede decir el padre o se lo puede decir la madre, sino por los juegos, por las tareas domésticas, y además porque lo ve en vivo, porque ve qué es lo que hace su padre y lo que hace su madre, y los roles están absolutamente estandarizados en 1909. Por lo tanto, Freud parte de la idea de que cuando un bebé nace con cierta bisexualidad, o si quieren, sexualidad. Y la cultura es la que le va a reprimir una parte de su sexualidad y lo va a orientar hacia lo que la cultura cree que es lo correcto. En el caso de toda esa etapa victoriana y de todo lo que hemos creído como sociedad hasta hace muy poco, la orientación era la heterosexualidad, la heteronorma.
¿Y cómo se daba esa heteronorma? El padre era el modelo de su hijo varón, la madre era el modelo de su hija mujer. ¿Y cómo explica Freud la homosexualidad masculina? La homosexualidad masculina Freud la explica planteando un Edipo contrario, un Edipo negativo. Un varón identificado con su padre. Perdón, un varón identificado con su madre. Un varón es haciendo lo que hace su mamá, con características femeninas, gustando de otros varones como a su madre le gustan otros varones. Y la mujer identificada con su padre, gustándole mujeres como le gusta a su padre. Hoy en día, la, las elecciones sexuales, los modelos, los referentes, las, digamos, las posibilidades de identidad y la constitución subjetiva tienen, intervienen muchos más factores que la familia que están con las niñas. No solo están las familias, como sean, las distintas constelaciones familiares que pueden ser, eh, familias heterosexuales, separadas, ensambladas, monoparentales, homoparentales. También les chiques tienen un montón de otros modelos y también hay algo que no hay que minimizar, que se minimizó durante mucho, y es que existe algo que, aunque cada uno no lo registre, es que hay cierta posibilidad de libertad de decisión. A veces uno no registra esa libertad de decisión, pero pensar que somos solamente lo que la cultura quiere que seamos, creo que a veces es una exageración también. Es como menospreciar, ¿no? Como que es determinista. Bueno, para ir cerrando por hoy, eh, les voy contando que esta modalidad de estructura que venimos trabajando, es una modalidad de estructura que tiene que ver con cómo creía Freud que se constituía la sexualidad, eh, digamos, en las personas. Cómo se constituía las elecciones sexuales. Eh, yo me crié con mi madre y abuela y soy hijo único, tiene algo que ver eso con mis decisiones sexuales. En general, mira, en general la mayoría de las personas homosexuales tienen padres o familias heterosexuales. Puede ser que alguien sea homosexual y haya tenido como una influencia muy fuerte de figuras maternas. Puede ser. Pero también puede ser que no. Es decir, hay tantos factores que influyen en la decisión sexual de UNE que no hay que resumirlo solamente a las personas que lo educan a UNE, ¿sí? No hay que reducirlo solo a eso. Es mucho más amplio. Hoy vos ves películas, dibujos, uno tiene como una gama de información mucho más grande para poder entender cómo se constituye la sexualidad en una persona y sobre todo cómo se constituyen los mandatos, porque es importantísimo ver cómo se constituyen los mandatos de masculinidad, los mandatos de feminidad en esas edades, porque cuando con los juegos o los regalos o la vestimenta se empiezan a transmitir cuestiones del género, esto es para hombres, esto es para mujeres, en general nadie plantea esto es para jugar, para que te diviertas. Nadie compra un juguete para que alguien se divierta solamente, sino que compran un juguete para varón, un juguete para una nena de tantos años. Y ahí es donde ese es el peso muy fuerte de una cultura que recae sobre la subjetividad. Digo, me pregunto yo, ¿no? Digamos, ¿qué pasaría si de repente, más allá de que pueda ser tu hija, y a lo mejor ahí vos tenés cierta libertad de acción, qué pasaría si tenés, no sé, un sobrine o tenés una hijade que te pide para su varón que te pide una muñeca, ¿no?
en qué embrollo te pone, tendrías que preguntarle a la familia. Y fíjate que se trata de simplemente un juguete. Y eso son los mandatos que se comienzan a armar junto con ese momento que Freud llama el complejo de Edipo, que es ese momento en el cual el ser humano empieza a ver qué tiene alrededor, empieza a tomar modelos, empieza a entender cómo es esta sociedad y lo que le puede llegar a pasar en algunos casos, y yo creo que hay que estar atentos, es que no se entregue como objeto. Esto lo hemos charlado en alguna clase, pero les chiques, especialmente les chiques, cuanto más peques, eh, el temor a no ser querides, el temor a no ser amades por su familia, por su entorno, muchas veces les lleva a hacer lo que el otro quiera. Soy lo que vos quieras con tal que me quieras. Y ese es una trampa muy grande. Hay personas que han quedado entrampadas en eso. Hay personas que han elegido salidas sexuales que no querían, profesiones que no querían, vidas que no querían, porque tenían que responder a la demanda de los otros, y esos otros creo que pueden tener un límite hasta cierto punto, ¿no? Y para cerrar ahora sí, por eso les decía, creo que en algún punto vamos a terminar cuestionándole algo a Freud, que es que cuando Freud describe el complejo de Edipo, lo describe nuevamente con una modalidad heterosexual, y también, en alguna manera, Freud sigue pensando a la heterosexualidad, mejor dicho, Freud sigue pensando a la homosexualidad desde el parámetro de la heterosexualidad. Es decir, la homosexualidad es lo que no es la heterosexualidad. No está todo en un mismo nivel. No sé si soy claro. La heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, demisexualidad, no está todo en una mesa puesto en juego, en igualdad de condiciones, y a partir de ahí se puede elegir. Freud hace algo que creo que en su época sino que en general lo que hace Freud es todo lo que describe, lo describe, pero siempre como refiriéndolo a la heterosexualidad. Y en eso cae en la heteronorma. En la homosexualidad tiene estas características, está todo bien, no hay problema, pero no como la heterosexualidad. Y creo que ahí es donde debemos encontrarle la vuelta a Freud y por ahí cuestionarle eso. Bueno, nos quedamos acá por hoy, si les parece. No sé si queda alguna pregunta, si es que hay alguna pregunta o no. Gracias por los comentarios. No saben las ganas que tengo de que haya clases en vivo y en directo con me cuesta mucho esto de... Bueno, no sé si hay alguna pregunta y si no, terminamos. Bueno, bueno. Les mando un beso grande y estamos con la conferencia 4, ¿sí? No apresuren mucho todavía, no avancen demasiado, que tenemos el Zoom para hablar un poco de las etapas psicosexuales, y eso lo vemos en el Zoom. Gracias, buen fin de semana. Chao, chao Fer, chao. Cuídense mucho, traten de no salir. Gracias Steve, traten de no salir. Chao.